haciendo, por un lado, que se recaudase peor, que se recaudase menos. Por lo tanto, en un momento dado habría menos posibilidades de tener unos servicios públicos que nos gustaría como referente de izquierdas. Y por otro lado, otra cosa también que ha salido a raíz de la crisis es el endeudamiento al que por esas políticas fiscales llegan las instituciones. Con una política fiscal correcta, pues esto no hubiese ocurrido. Aquí hemos estado plegados a los intereses neoliberales. Y concretamente el Partido Nacionalista Vasco encima ha presumido de ello. Tenemos el ejemplo de las vacaciones fiscales, como, bueno, pues decía venís aquí que vais a pagar menos. Un poco al hilo de lo que ha comentado Kiki ahora, pero de otra forma. Bien, entonces, venidos a Araba, antes de todo, vamos a dejar claro una cosa, porque creo que aquí todo el mundo tiene, o hay gente que tiene un poco de follón. En lo que es en esta parte de Euskal Herria, la Comunidad Autónoma Vasca, quien legisla sobre la normativa fiscal son las Juntas Generales. Las Juntas Generales es quien hace los cambios, la Diputación recauda y de ahí el 70% se lo da al Gobierno vasco. Una parte paga al cupo también. Pero digamos que la base, que hace poco leía una encuesta en la que decía que no sé cuánta gente de la Comunidad Autónoma Vasca creía que quien recaudaba era el Gobierno vasco. No, es desde las diputaciones. Entonces, los cambios tienen que plantearse en las juntas generales y lo lógico sería desde cada diputación. Entonces, cuando EH Bildu llega a la diputación en Guipúzcoa, luego nos corregirá Elena mejor, lo que pretenden es romper todas esas reformas fiscales que se habían hecho en los últimos 30 años en una dirección muy clara, favorecer a las grandes empresas, favorecer los grandes patrimonios y de una forma o de otra hacer que fuera pues, la clase obrera, los autónomos, los que tuvieran la carga de los impuestos. Bien, eso llega a la Diputación de Guipúzcoa y empieza a plantear una serie de cambios. Son muchos cambios y son los que traemos aquí a Araba. Empezamos poco a poco. Esto no se acostumbra a esto y se puede. Bien, entonces, sin más, no me voy a enrollar mucho porque hay cosas que igual son un poco pesadas y en un primer bloque lo que se plantea son cambios en el IRPF. Es lo que metemos aquí una serie de cambios, pues como subir las rentas de capital. Para que todo el mundo sepa, las rentas de capital tributan de una forma muy diferente a las rentas de trabajo. Por eso, los grandes patrimonios que cobran por, digamos, por rentas de capitales, por intereses, por dividendos, pues tributan a un 20 y tantos %, y en cambio si ese dinero fuera, digamos, mediante nómina, pues nos iríamos a un 40 y tantos %. También se intentó cambiarle la tabla para que los tramos más altos se pagaran más, siempre decimos que tiene que pagar más el que más tenga, una reducción en las declaraciones de las EPSVs. Las EPSVs también ha sido un auténtico agujero para las entidades públicas, porque al final se tenía que pagar una deducción y eso hacía pues que, digamos, en los últimos años las entidades, las diputaciones pues, han tenido que renunciar mucho dinero por EPSVs. También cambios de deducción de vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Son unos cambios que van un poco de una forma diferente a lo que se había hecho durante los últimos 30 años. Aquí lo que digamos que son los primeros cambios que se plantean en función de una progresividad, lo que el que más tiene es el que más tiene que pagar. Luego ya empezamos a traer cambios concretos. La primera cosa otra cosa que pusimos encima de la mesa fue cambiar la fiscalidad que tenían los deportistas profesionales. Bueno, lo que había hasta ahora era que los deportistas profesionales tenían una tributación especial que pagaban la mitad que todo el mundo. Eso se planteó Guipúzcoa, lo trajimos aquí. Por supuesto, nos llamaron y dijeron que éramos unos inconscientes, unos locos, que íbamos a hundir al Baskonia y al Barcelona, o sea, perdón, al Baskonia y al Alavés. Y bueno, recuerdo algunas preguntas y bueno, al final, por supuesto, no lo admitieron. Otro tipo de cambios que hemos intentado impulsar, pues hay una cosa que se llama Sociedad de Promoción de Empresas, que es un tipo de tributación especial dentro del impuesto de sociedades
que, bueno, como para explicar un poco, es una cosa muy opaca y que es muy similar en algunos aspectos, si está mal utilizado, a un paraíso fiscal. Esto fue muy famoso en Guipúzcoa, el tema del tenista, de Rafael Nadal, no sé si estaba José Luis Moreno también, y alguno más famoso andaba por ahí también, ¿no? Bueno, eso resulta que en Álava también existía este régimen especial y había 70 empresas detrás de ese, y hay 70 empresas detrás de ese régimen especial, que no se nos podía dar información, no se podía saber nada, no debe saber más que el diputado de Hacienda y poco más. Y bueno, sí que con la nueva reforma nos dicen que lo han cambiado, pero bueno, nos tendremos que fiar. También metimos cambios en el IAE, pues de la misma forma que se plantearon en el ayuntamiento, pues para cambiar, ahora mismo tienen que pagar las empresas que tienen una facturación de más de 2 millones, lo queríamos bajar a 1 millón, pero tampoco fue posible. También se planteó regular y hacer los cambios para que se pudiera gravar las viviendas vacías. Hasta ahora lo que siempre, tanto Partido Popular como el Partido Nacionalista Vasco, lo que nos dicen para no llegar a un tipo de, aparte del tema ideológico, dice que hay un problema legal porque no está bien definido. Pues nosotros lo trajimos. Bueno, todo lo que estoy diciendo, primero quien lo presenta es la Diputación de Guipúzcoa y somos nosotros quien lo traemos aquí. O sea, no es que es una cosa que parte. Entonces nosotros ya con lo que se haya planteado en Guipúzcoa, lo planteamos aquí, definiciones concretas, claras, articulados, y bueno, pues también se ponen nerviosos y tampoco nos lo aprueban también. Cambios también con los desahucios, también se hicieron una serie de cambios. Y también uno de los temas que para mí creo que ideológicamente es un tema muy importante es el impuesto de grandes fortunas, impuesto de la riqueza y de grandes fortunas, es el nombre, ¿no? Esto luego ya Elena va a explicar un poco más a fondo. Creíamos necesario que tenía que haber un impuesto diferente a lo que es el impuesto de patrimonio actual, un impuesto que hiciera pagar más a esas grandes fortunas. Luego os voy a dar una serie de datos para que veáis, porque igual decimos, pues en Vitoria, en Álava tampoco tiene por qué haber tantas grandes fortunas o de muchas cantidades. Luego vamos a dar unos datos que la verdad que yo cuando los conocí me asustaron un poco. Luego vamos a ver. Bueno, y ahí lo que ponemos es, en la mayoría de casos, pues hemos chocado. La primera parte de la legislatura el PSOE, pues bueno, iban un poco más de rojeras y a veces coincidían con nosotros. Pero una vez que llegaron a los pactos, tanto de Kutxabank como el pacto fiscal, ya en estos aspectos ya no coincidieron con nosotros. Una vez que llegaron el pacto, pues ya no querían, hacían lo que el PP y el PNV decían. Bien, aquí esto lo meto aquí un poco, no tiene mucho que ver, pero un poco ya dado me parecía interesante, son los datos del fraude fiscal aflorados por Diputación. Quiero que para que todo el mundo conozca los datos que maneja, estos son, digamos, las cantidades afloradas, o sea, detrás de esto, Diputación ha mandado una liquidación a empresas, a personas, y esas son las cantidades reconocidas. O sea, para que veáis, eso es lo que hay cada año. Pongo esto encima de la mesa para que se vean las cantidades en comparación de lo que está haciendo Maroto y el señor de Andrés, ¿no? Hablando de 400 euros de la RGI. Esas son las cantidades. Si cogemos cuatro años, en este momento estamos hablando de 458 millones de euros, y hay que tener en cuenta que el presupuesto de la Diputación son 425. Estos son, digamos, lo aflorado, lo que Diputación ya ha localizado y le dice, mira, si le dice a la empresa o a la persona, si no pagas, te pone, bueno, creo que a todo el mundo lo ha pasado una vez, ¿no? Pues esas son las cantidades. Esa es la cantidad aflorada. Y la pregunta que hacemos, entonces, si esa es la aflorada, ¿cuál será la real? Para hacernos una idea, para que luego entrar en polémicas estúpidas con la RGI, ¿no? Hay que decir también que de esas cantidades, casi el 50%, esos 450 millones, 58 millones en Álava,
son del impuesto de sociedades, no son del IRPF, no son de gente que cobra por nómina, son del impuesto de sociedades. Esto no me esperaba yo, de todas formas. Igual se han asustado por el dato del fraude, pero bueno, vamos a seguir. Y ahora ya, bien, un poco ya para entrar ya en lo que es la necesidad de hacer un impuesto de la riqueza y de las grandes fortunas en Álava, que nosotros ya lo hemos planteado, nos lo han tirado también. Ahí nos decían, tanto el PP como el Partido Nacionalista Vasco, que a ver qué queríamos, que pues eso, pensionistas con 300 euros y 8 casas iban a tener que vender su casa para pagar al impuesto. Nosotros le decíamos que no creo que haya tantos casos así, pero ¿no? Esos son un poco los argumentos que ponían. Para que veáis un poco, los datos del impuesto de patrimonio del año 2011 son con eso lo que hemos podido sacar, y en Álava había 252 personas físicas que decían a Diputación en su declaración que tenían un patrimonio de más de 2 millones de euros. 252 personas. Pero es que si nos vamos a 252 personas, había 21 personas que declaraban un impuesto, tener patrimonio, o sea, suma de viviendas, de fondos de inversión, de pensiones, de más de 10 millones de euros. Estamos hablando de unas cantidades, claro, igual en euros ni nos damos cuenta, pero en pesetas son auténticas barbaridades. Pues bueno, esas 21 personas, entre todas, tenían 541 millones de patrimonio. O sea, haceros la idea que el presupuesto de la Diputación son 425 millones. 21 personas tienen bastante más patrimonio que el impuesto, que el presupuesto de la Diputación. Para que veáis un poco la riqueza, de dónde está, en qué pocas manos y de qué cantidades estamos hablando. Y en Álava, que no estamos hablando de las Islas Bahamas, no estamos hablando en Álava, de gente que igual anda por la calle Dato. Bueno, comparando con el año 2012, que teníamos, sí, hubo algunos cambios y allá eran 316 personas las que tenían un patrimonio de más de 2 millones. Y ya nos encontrábamos que había un salto, y aquí hay que hablar también de la crisis, a quién está favoreciendo, que de 21 que estábamos hablando antes, ya aparece en la declaración del año 2012 que eran 37 personas las que declaraban tener un patrimonio de más de 10 millones de euros. A pesar de la crisis, todos sabemos lo que está ocurriendo, pero ese dato era el que teníamos. Esas 37 personas tenían un patrimonio declarado de 875 millones de euros. 37 personas tienen entonces, haciendo el cálculo de antes, 2 veces el presupuesto de la Diputación Foral de Álava. Entonces, ante esto yo creo que no hay ningún tipo de duda de que el impuesto de la fortuna, de grandes fortunas y de riqueza que hay en Guipúzcoa, habría que traerlo aquí. Lo hemos intentado meter por activa y por pasiva, pero siempre nos hemos encontrado pues, con el muro. En este caso eso ha estado un poco más al margen, pero con el muro del Partido Popular y del Partido Nacionalista Vasco. Y alguna vez que les hemos dicho, pues bueno, pues ¿qué pasa? Que estas son las personas que os dan las donaciones y por eso no les queréis gravar de otra forma. Pues los que nos responden es, pues bueno, vosotros mirad las ricos, las huchas que había y no os fijéis tanto en esto. Es lo que nos han dicho alguna vez como argumento. Entonces ahora yo lo que quiero saber, bueno, Elena nos comentará exactamente de qué va este impuesto y la necesidad de ponerlo no solo en Álava, en toda Euskal Herria, y lo más lógico sería que estuviera en todo el mundo. Elena.